del libro de Hebreos nos habla o nos enseña a través de la fe. Ahí se le ha dado un título a ese capítulo, como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Creo yo que faltan varios aquí también, pero sí menciona muchos hombres y mujeres de fe que fueron usados por Dios en diferentes etapas en su vida. Ahora, lo que estamos extrayendo detrás del estudio de estos personajes y de estos héroes de fe son las cosas que ellos hicieron, y eso dejó un buen testimonio, ¿verdad? Dejó un buen testimonio delante de los ojos de Dios, de tal manera que dice la palabra de Dios que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Eso es bonito, ¿verdad? En el libro de los Hebreos, ahí vamos a ver ahorita, en el capítulo 11, fíjense, capítulo 11, versículo 16. Vamos a regresar ahorita más atrás, ¿ok? Nada más para que vean este pasaje, cómo Dios, hermano, no se avergonzó de hacerse llamar Dios de ellos. Y tú y yo también, como hombres, mis hermanas, como mujeres de fe, como mujeres de Dios, estos pasajes nos dejan ver, nos enseñan, es como una escuela de testimonios continuo que nos ayuda para que la Biblia nos platique sobre lo que estas personas hicieron. Versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Entonces eso es lo que todos debemos de observar, ¿verdad? Que Dios no se avergüence de nosotros, de ser nosotros llamados hijos de Dios, y que Él diga: ellos son mis escogidos porque cumplen, se esfuerzan para cumplir mis palabras. Entonces hemos venido aprendiendo que dentro de lo que Dios quiere en la vida de nosotros, hermano, para que nosotros podamos decir que verdaderamente tenemos fe, realmente a veces no es necesario decir que tenemos fe, porque podemos decir que tenemos fe, pero nuestra manera de caminar puede mostrar otra cosa. Entonces hemos aprendido que la fe que estamos viendo a través de estos héroes es una fe práctica que fue manifestada a través de lo que conocemos como obediencia. Si nosotros queremos ser personas de fe, tenemos que aprender a obedecer lo que la palabra de Dios enseña. Y esto, hermano, es gradual, esto es progresivamente, no lo vamos a obedecer inmediatamente en el momento que empezamos a caminar con Dios, porque muchas cosas, conforme va pasando el tiempo, las vamos poniendo en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es como vamos creciendo gradualmente. Eso se conoce como la etapa o el proceso de santificación en la vida de los creyentes. Nos vamos santificando, apartando cada día más y más para Dios. Entonces hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la fe de Abraham. Vamos a ver 4 principios. Quiero mostrarte 4 principios en la vida de Abraham. Dentro de la vida de Abraham encontramos muchas cosas. De hecho, él fue llamado el padre de la fe. Entonces fue un hombre que a pesar de que no era un hombre que fue dentro del pueblo de Dios, porque se considera como un hombre pagano, un hombre idólatra, es posible que tenía ciertos conocimientos de astrología. Por eso es que Dios en alguna ocasión le habló diciéndole: ve las estrellas, cuéntalas, y así va a ser tu descendencia. Y eso es lo que se ha creído. La zona donde Abraham creció, que era Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, era una zona que estaba entregada al paganismo. Entonces de ese lugar, de esa zona donde Abraham creció, donde él nació y donde él creció, había mucho paganismo, eran personas que realmente no buscaban de Dios. Y sí lo vemos cuando vamos viendo estudiando el libro de Génesis, donde nos habla de él, nos deja ver cómo dentro de su cultura o dentro de su familia, ellos tenían ciertos dioses que era parte prácticamente de su fe. Entonces, pero llegó un momento donde Abraham, Dios decide comunicarse con él, Dios decide hablarle a su vida. Y vamos a aprender, te vuelvo a repetir, 4 principios que quiero yo resaltar en esta enseñanza del capítulo 11, versículo 8 del libro de Hebreos. Si se dan cuenta, vamos desarrollando cada uno de los diferentes hombres de fe, y así es como nos vamos a ir. Hoy nada más vamos a tocar a Abraham,
aunque Sara fue su esposa, también Sara tiene un testimonio que es bueno que nosotros lo podamos separar y luego hablar también de Sara, porque también en la Biblia hay mujeres de fe. Entonces, dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, Abraham, hermano, la Biblia lo describe, y es bueno nada más tener esos detalles. Lo describe como un hombre que era riquísimo. De hecho, la palabra de Dios, cuando habla de él, que era riquísimo, pues no alcanzo a ver otro hombre que describa así, aunque vemos hombres que fueron muy ricos como David, como Salomón, pero en el caso de Abraham dice que era riquísimo, usando una palabra como en una abundancia, hablando en ganadería. Fíjense el capítulo 13 del libro de Génesis, versículo 1. Nada más quiero darte estos detalles porque es bonito poder ver, porque a nosotros se nos va a hacer muy fácil cuando vemos la forma en cómo la Biblia narra acerca de estos hombres y mujeres. Podemos decir, no, pero pues es que Dios se les revelaba de cierta manera, pero más rápido, se les revelaba más poderosamente. Ellos tenían pues más alcance a Dios, tenían más facilidad de poder ver las maravillas de Dios, pero ellos, igual que nosotros, hermanos, también tuvieron ciertas limitaciones, incluso cometieron ciertos errores en su vida. Entonces, estas cosas son cosas que nos deja ver la Biblia para darnos cuenta que eran hombres igual a nosotros, eran mujeres igual a nosotros, no eran diferentes a nosotros, eran débiles igual que nosotros, eran pecadores igual que nosotros. Por ejemplo, la Biblia habla de Elías, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y llovió. Entonces deja ver la Biblia estos rasgos de su carácter, de estas personas que eran igual a nosotros, no había diferencia. Ok, entonces versículo 1 del capítulo 13 dice lo siguiente: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y luego dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era como riquísimo, hermano, era un hombre que tenía mucho. Ahora vamos a ver su fe de este hombre, porque lo que nos deja ver Hebreos realmente tiene cierta relación con esa actitud que él tenía hacia a la manera en cómo él veía las cosas materiales. Vemos el corazón de Abraham es un corazón que cuando lo examinamos, cuando lo escudriñamos, vemos que había cosas muy bonitas en él, que incluso Cristo Jesús enseñó de ella, por ejemplo a través de los afanes, cómo nosotros nos tenemos que conducir, y cómo un hombre que respondía prácticamente rápido y siendo obediente al momento de que Dios le pedía alguna cosa. Lo vemos en diferentes escenas. Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 11 versículo 8. Dice aquí que por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y fíjate esto, hermano. Y salió, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba. Entonces, esto es algo muy medio ilógico, ¿no? Porque normalmente hoy en día tenemos la mala costumbre de escuchar muchas veces al creyente. Se le dice, hermano, ¿no le gustaría ayudar en tal cosa? Pues déjeme orar para ver qué Dios dice, ¿verdad? A ver qué dirección me da Dios. Fíjense la fe de Abraham, Dense cuenta que la fe de Abraham, Dios le habla, le hace un llamamiento. Ahorita precisamente estamos allá en Denver desarrollando una serie que nos está enseñando las diferentes maneras en cómo Dios nos llama. Por ejemplo, a nosotros, ya que nos venimos y nos entregamos a Él, ya nos llamó del mundo, y una vez que ya estamos fuera, ya somos parte de Él, ya fuimos obedientes, por eso es que estamos aquí. Ya nos saca del mundo. Ahora tenemos que empezar a dejar atrás el mundo
y prácticas que son en contra de Dios. Ahí están las enseñanzas, no voy a repetirlas, pero ahí están las enseñanzas, escúchenlas, hermano, porque son enseñanzas bien prácticas para ir viendo cómo vamos avanzando en nuestro caminar cristiano. Entonces ya salimos de ahí, pero luego viene otro llamamiento que el Señor nos hace, que hoy estuve tocando, un llamamiento a la responsabilidad, a desarrollar responsabilidad de nosotros. Y ahí viene una preparación personal, una preparación que nadie la va a poder hacer por nosotros. Esto es una preparación individual, voluntariamente, por amor a Dios. Cuando tú y yo ya recibimos el primer llamado, ya salimos del mundo, toda la gente que hemos sido salva del mundo y nos ha dado Dios su salvación, todos nosotros, hermano, lo mínimo que deberíamos de tener abundantemente en nuestro corazón es una gratitud, mucha gratitud. ¿Por qué? Porque gracias a Dios ya no somos como los otros, dice Pablo, que no tienen esperanza. Ya hoy tenemos una esperanza viva, que un día el Señor nos va a resucitar entre los muertos. Tenemos que tener gratitud porque Dios, sin tener ninguna necesidad, vino aquí a la tierra a dar su vida, a que su cuerpo fuera prácticamente molido, dice el profeta Isaías, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿sí? Su cuerpo quedó completamente allagado por ti y por mí. Entonces, por eso debería de haber una manifestación de gratitud en nuestro corazón. ¿Y qué más de eso, no? Porque yo no sé qué estilo de vida llevamos cada uno de nosotros, pero aquellos que llevamos un estilo de vida feo, triste, un estilo de vida vacío, lo mínimo que deberíamos andar haciendo es no querer despegarnos ya de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Vemos en el caso de algunas personas, les decía a los hermanos, porque esto es parte del llamamiento. Abraham salió, oyó un llamado de Dios y respondió a ese llamado. El Gadareno, hermanos, no sé cuántos han leído la historia del Gadareno. Ese hombre dice que tenía una legión de demonios, hermano. Una legión eran aproximadamente 6,000 soldados de un ejército romano. Entonces, algunos han dicho que 5,000, otros 6,000. Dejémoslo en lo más bajo, 5,000. Y una legión de demonios tenía este Gadareno. Y este hombre vivía en las montañas, en los sepulcros, se golpeaba con piedras, lo amarraban con cadenas. En las noches se oía por los montes gritando, como se comporta una persona que no está bien de la cabeza, gritando entre los montes. Esas personas, hermano, comen todo lo que ven en el suelo, su misma suciedad, todo. Así es como viven. Yo no sé si alguna vez te ha tocado ver una persona en esas condiciones, pero esas personas no tienen noción, no saben lo que están haciendo. Entonces están fuera de sí. Sus 5 sentidos están prácticamente bloqueados, no saben cómo se manejan. Así estaba ese hombre y tenía como 6,000 demonios dentro de él. El día que Jesucristo llegó por ahí a Gadarena, a ese pueblo, llegó, inmediatamente se dirigió a ese endemoniado, lo liberta, le expulsa a todos esos demonios de él, y al día siguiente, inmediatamente del poder de Dios, ya la gente que lo conocía lo vio bien bañadito, bien vestidito, en su cabal juicio, dice la Biblia. Se espantaba la gente de ver al Gadareno ahora transformado por Dios. Y ahí anduvo algunos días todavía con Jesús, porque Jesús se quedó un tiempo ahí. Pero después de eso, los gadarenos, la gente de esa ciudad comenzó a correr a Jesús. Le dijo que se fuera de sus contornos. Se espantaron de ver si el poder manifestado a través de este gadareno. Era posible que ese pueblo era una morada del diablo, morada de demonios. ¿Por qué? Porque vemos que tan solo un puro hombre tenía más de miles de demonios. Entonces ya se va Jesús, porque lo corrieron de ahí. Sube a su barca, ya está en la barca, y este joven o este muchacho, este señor, se iba a subir a la barca, y le dice el Señor: no, vete a tu casa, ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo. Eso nos deja ver un llamado a ir y ser responsable y comenzar a hablar lo que Jesús quería que hablara, que era su testimonio de su conversión. Imagínate, después de que ya lo habían visto cómo se comportaba en las noches entre los sepulcros, andando en los montes, gritando y fuera de sí, y de repente lo ven en su cabal juicio. Esto es un impacto muy grande, y le dice: ahora ve y testifica. Y la gente, nada más con el simple hecho de verlo, imagínate ese hombre cuánta gratitud en su corazón no llegó a tener, hermano. Mira, la gente que hemos sido perdonados, por eso Jesucristo decía, hablando, ¿se acuerdan de aquella mujer que era pecadora? Dice la Biblia que era una mujer prostituta, se dedicaba a la prostitución,
que llegó con Jesús y le besó los pies y le enjugó sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos, y los que estaban ahí comenzaron a juzgarla y dijeron: si supiera Jesús quién es, si este fuera profeta, supiera quién es la que está haciendo eso. Pero Jesús les platicó algo, y estaba en la casa de un hombre llamado Simón, que lo había invitado a esa casa. Y entonces le empieza a Jesús a reclamar: mira, yo vine a tu casa, Simón, y tú ni siquiera me ofreciste ni un vaso de agua. Si no me lavaste los pies, esta mujer no ha dejado de enjugar mis pies con sus lágrimas y sus cabellos. Y le empieza a decir: tú no me diste ni siquiera un beso, porque culturalmente cuando llegaba alguien y era bienvenido, era un beso en la mejilla. Por eso vemos a Jesús con Judas, cuando le dice: con un beso me entregas, amigo. Era parte de la cultura. Entonces dice: esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Y entonces les pone un ejemplo, hablando de cómo al que más se le perdona, más ama. Sí, ahora, cuando venimos a la realidad, hermanos, todos tenemos muchas cosas que Dios nos ha perdonado. ¿Sabes cuál es el problema? Que llega un momento donde nos llegamos a olvidar todo lo que Dios nos ha perdonado y empezamos a ser ingratos para con Dios. Ya no le agradecemos, ya sentimos que incluso lo que tenemos lo merecemos. Decía el apóstol Pablo: ¿por qué nos comportamos como que lo que tenemos no lo hubiéramos recibido de alguien? Si sabemos de antemano que lo que tenemos hoy es porque a Dios le ha placido, y porque hoy nos ha bendecido, y porque hoy Él nos quiere ver mejor que como vivíamos antes. Entonces Abraham es un ejemplo de una persona que le llama a Dios, le habla y ni siquiera le propone un plan, nada más le dice: sal de tu... Y fíjate, vamos al capítulo 12 para que vean que pareciera ser algo, yo creo que te decía, ¿no?, que a veces en este tiempo le dice uno a alguna persona: hermano, mira, ayúdenos a servir en esto, déjeme orar a ver qué Dios me dice. Sabes que Dios quiere que nosotros funcionemos donde quiera que estemos, hermano, en el trabajo, no nada más aquí en la iglesia, aquí en las cuatro paredes venimos, nos servimos unos a otros. Allá afuera, en el trabajo, con la familia, con los amigos, donde Dios nos tenga, hay que servirle ahí, hermanos. ¿Cómo? Tenemos que subirnos a una caja de madera o a un púlpito y a una silla y gritarle a todo el mundo que se vaya al infierno. No, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Amén, porque eso es lo que habla más fuerte. En alguna ocasión que iban predicando en San Agustín, que fue uno de los hombres que lo usó Dios en el evangelismo, dicen que iban caminando hacia un lugar, a un pueblo, y unos de sus discípulos que iban con él le pidieron autorización para ver si los dejaba entrar hacia una parte de ese pueblo para testificar. Y se dice en un comentario que se hace de él, que él les dijo a esos discípulos: vayan, dice, y si es necesario, usen palabras. Si en otras palabras lo que estaba diciendo: vayan y testifiquen con su vida. ¿Por qué? Porque es el testimonio más poderoso que tú y yo podemos dar de parte de nuestro Dios. Capítulo 12, versículo 1 del libro de Génesis. Vengan para acá, hermanos. ¿Ya están ahí? Fíjense, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, ¿y de dónde? Y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí te das cuenta? Dice: vete de tu tierra. Esto, hermano, imagínate nada más el cambio tan radical que Dios le estaba pidiendo. Estamos aquí ahorita en Estados Unidos, gracias a Dios. Y entonces imagínate que de repente el Señor te hable y te diga: vete para Chiapas, vete para Oaxaca, vete para el África, vete para otro lugar. Es un llamamiento que implica mucha responsabilidad, un compromiso muy grande. Pero ¿es posible que Dios siga hablando de esa manera? Sí puede Dios seguir hablando de esa manera. Ahora, la pregunta para nosotros sería: ¿estaríamos dispuestos a obedecer a Dios? No me contesten, porque pudiéramos decir ahorita sí, pero puede pasar lo que pasó con Pedro: Señor, iré contigo a la cárcel, si es posible hasta la muerte. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, Pedro, no cantará el gallo 3 veces antes que tú me niegues que me conoces. ¿Y qué pasó? Él sí se sentía seguro. Y Pedro, hermano, vemos que era un hombre, de verdad era un hombre leal, valiente, con defectos igual que nosotros, pero lo que él estaba diciendo, sí realmente él quería cumplirlo, y sí era capaz de dar su vida por Jesucristo. Lo vemos peleando con los soldados, sacó su espada, le cortó la oreja, sí tenía carácter para hacerlo. Mas sin embargo, Jesús le dio una buena lección, como diciéndole: no sabes ni lo que estás diciendo, ¿verdad? Tenía que trabajar en algún momento dado de su vida con Pedro, porque la Biblia dice: Dios enloquece las palabras del hombre. Entonces, pero
¿estaríamos dispuestos, hermano? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si Dios en un momento dado te llegara a decir, quiero que te vayas para tal lado? ¿Te has puesto a pensar en eso? Ahora, tenlo como una posibilidad, porque tú no sabes si Dios lo puede hacer el día de hoy. Yo recuerdo hace años atrás, yo no sé qué más el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero yo le dije a mi esposa en una ocasión, ¿y qué tal si Dios nos mandara a la India, por ejemplo, allá a llevar su palabra? Yo puedo decir ahorita sí me voy, pero sí quisiera, si es que pasara algo así, pero no sé. Pero ¿estaríamos dispuestos a un llamamiento y obedecer de esta manera como Abraham? Dice que le dijo, vete de tu tierra. Entonces le está diciendo, te vas a ir de tu país, te vas a ir de tu ciudad, muévete. Tú sabes, el que nosotros tengamos que tomar una decisión de la noche a la mañana así tan rápido, tener que en la noche levantarnos y quiero que te muevas mañana, vete de esta tierra. Entonces no era cualquier cosa. Y aparte de eso dice, vete de la casa de tu padre. Aquí le está hablando de su familia cercana. Deja a tus hermanos, deja a tu familia, a tu padre, a tu madre, vas a irte de ahí, tu tierra, y vete de la casa de tu padre. Y luego le dice, y de tu parentela, que ya son los familiares o amistades más lejanos, amigos. Pero es que ¿qué va a pasar con mi amigo fulano? ¿Qué va a pasar con mi amiga fulana? Hermano, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Una vez dice la Biblia que se acercaron 3 muchachos a él y llegaron, Señor, te seguiré, pero primero déjame voy y entierro a mis padres. Pues deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven, sígueme. Otro por ahí también se le acercó, yo quiero ir contigo, y se lo llevó a un lado y le dijo, mira, le mostró en donde en muchas ocasiones se quedaba Jesús dormido. Se lo lleva y le dice, mira, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Eso lo vemos en Jesucristo, que Jesús, siendo el dueño de todo el universo, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, vivía de esa manera. ¿Tú crees que Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, hermano, no pudo haber creado, levantado un reino para él solo? Así como el Nabucodonosor, que tenía un imperio, y dice la Biblia como un día salió de su recámara y vio hacia todo el imperio que tenía, el imperio babilónico, y dice, ¿que no esta es la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi poder? Era gente, hermano, que los reyes antes hacían colonias completas, puentes, hacían carreteras, hacían jardines, hacían todo lo que querían en medio de los lugares donde ellos gobernaban. ¿Ustedes creen que Cristo no hubiera podido hacer eso, hermano? Pero no lo quiso hacer, lo pudiera haber hecho. A diferencia de mucha gente que dice, no, si Jesús, la túnica que traía era de una sola pieza, carísima, vestía de la mejor ropa, dicen algunos. Pero hermano, Jesucristo vivió muy humilde. Él no quiso hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque Él decía, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. El propósito, el objetivo de Jesucristo en su vida era hacer la voluntad del Padre. Bueno, esto en la fe de Abraham nos deja ver el corazón, hermano, el corazón que está con su oído presto para cuando Dios le hable poder tomar una decisión, ¿sí? Y no estar cuestionando, ¿será de Dios o no será de Dios? Imagínate nada más cómo se la puso Abraham. Y todavía, ¿no? Dice en el libro de Hebreos, vamos para allá, hermanos, Hebreos capítulo 11, lo más ilógico del mundo, porque algunos de nosotros ahora, ¿se vale preguntarle a Dios si Dios nos está llamando a un ministerio? Sí, hermano, no tiene nada de malo, siempre y cuando tú y yo verdaderamente tengamos deseo de quererle servir. ¿Se acuerdan de, cómo se llamaba? Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Dios le dio un llamado y le dijo que iba a ir a atacar a los enemigos de Israel, después de que los tenían ahí en cuevas y los tenían ahí prácticamente aterrorizados, les quitaban toda la comida, les destruían todos sus cultivos, los dejaban sin nada, y así lo hacían los amalecitas, ¿no? Y dice cómo llegó un momento donde Dios le habla, le dice, varón valiente y esforzado, ve, tú vas a hacer esto. Y como yo, Señor, si soy el menor de la casa de mi padre, aparte mi familia es una de las familias más pobres aquí.
Entonces dice, ve porque yo voy a estar contigo, ¿verdad? Y le empieza a dar la instrucción, pero Gedeón entra en una situación no de incredulidad, sino que él quiere confirmar y le pide a Dios, Señor, mira, te voy a pedir por favor, en oración, ¿verdad? Voy a poner este vellón, y si este vellón se moja con el rocío de la noche, solamente esta parte, entonces voy a entender que tú me estás hablando. Y lo pone y sale como tal como Gedeón lo quiere, y todavía hay un poco de duda en su corazón, y al otro día dice, Señor, ahora te pido que no te molestes, voy a pedirte que ahora lo hagas al revés, que no se moje el vellón y que se moje alrededor. Y Dios le vuelve a contestar por medio de una señal. Pero ¿por qué le contestó, hermano? Porque Dios vio el corazón de Gedeón y sabía que sí le iba a obedecer. Pero si tú y yo estamos ahí altercando con Dios y poniéndole más y más, acuérdate, Dios conoce los corazones, hermano. La fe de Abraham muestra una fe de obediencia, sin condiciones. Porque también hay otros que dicen, Señor, te voy a servir, pero primero dame un mejor trabajo, auméntame el sueldo, déjame acabar mi carrera, déjame acabar, y eso llega a pasar. Pero hermano, la fe de Abraham es una fe incondicional. Ni siquiera, bueno, y mis papás, y mis hermanos, y mis tíos, y mi parentela, mis amigos, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ni siquiera se puso a cuestionar eso, hermano. Porque la fe de Abraham nos muestra una fe obediente, ¿sí? Incondicional, no le pone condición a Dios. No le pone condición a Dios. Y tú y yo tenemos que estar listos para cuando Dios quiera usar tu vida, hermano, déjate usarla. Deja que te use. Amén. Es importante eso. Ahora fíjate, esto es lo mejor de todo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Esa es la fe. Bueno, pues así se la puso Dios a Abraham. Y dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué hizo, hermano? Obedeció, ¿sí? Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Te das cuenta? Sin saber ni para dónde. O sea, por la pura dirección del Espíritu Santo. Sabes, hermano, que es muy bonito cuando buscas de Dios y hay cosas que de repente se nos traban en la vida y buscas la dirección. ¿Y aquí para dónde, Señor? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué decisión tomo? ¿Y ahora qué tengo? Dice la Biblia, hermano, que hay diversidad de operaciones. Dios tiene planes que los entrega a aquellos corazones que están dispuestos a quererlos llevar a cabo, ¿sí? Entonces, dentro de esos planes, Dios busca, cuando la Biblia dice muchos son llamados y pocos son escogidos, ¿sí? Cuando la Biblia muestra eso, se ha aplicado en que muchos son llamados y los escogidos son los salvos. No, cuando Jesucristo vino, Él vino a los suyos, ¿verdad? Vino a los suyos. Entonces, Él venía con ese objetivo. Entonces, al ver que no, hay varias parábolas que nos muestra que hace comida para el hijo, nadie quiere venir, de los que ya tenía, y al ver que los que ya tenían no lo quieren, entonces manda a traer de todos lados, tráiganlos, invítenlos. Y entonces dentro de todos esos que reciben el llamamiento entran, pero dentro de los que están llamados, pocos son escogidos. Y ya los escogidos son aquellas personas, hermano, que realmente, si cuando dice escogidos es una forma de elección por algo que ha visto en aquella persona. No es al azar. No es como que tú sí, tú no, tú sí, tú no, sino es porque hay algo en esa persona, y ese algo en relación al llamamiento es que Dios conoce que si Él nos hace un llamamiento, hermano, si Él nos pone una tarea, nos da una encomienda, tú y yo le vamos a responder como aquel profeta Isaías, creo que fue el que le dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. O Jeremías, alguno de ellos dos. ¿Sí? Y vamos a salir. Entonces, y es bonito saber que Dios, hermano, al ver esa obediencia en nuestro corazón, puede contar con nosotros. En los trabajos, hermano, fíjate de manera práctica, en los trabajos, tú sabes que la gente, la más trabajadora, la gente más obediente, la gente más dispuesta, cuando llega a ver algún trabajo específico que implica incluso un poquito más de perfección y que incluso puede beneficiar a esa persona porque puede recibir un aumento,
Inmediatamente en los que van a pensar, hermano, no va a ser en la gente que se quiere ya salir antes del trabajo, la gente perezosa, la gente que falta, la gente que siempre está respondiendo, la gente que todo reniega, la gente que hace su trabajo con mediocridad. ¿Sabes qué es mediocridad? Ahí se va. La gente negligente. No van a pensar en esos, van a pensar en los que ya han estado observando los patrones. Y cuando viene el momento, ¿sí? Y cuando viene el momento, me gusta aquí porque aquí no se trabaja mucho esa cuestión del señorío. Cuando viene el momento, no es porque no, pues se tiene que quedar fulano porque ya tiene más tiempo. Si el que ya tiene más tiempo es un perezoso, es un haragán, ¿sí? Y hay otra persona que tiene menos tiempo y está redituando más, está siendo más de bendición para la compañía, te garantizo que él va a decir, no, déjenme a este porque este sí obedece. Y al otro, pues váyanlo despidiendo. ¿Ustedes creen que Dios no tiene el derecho de poder escoger entre nosotros aquellos que estamos dispuestos a querer hacer su obra? Claro, hermano. Y esto no tiene que ver con injusticia de Dios, como decirle, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué esto? Es que Dios conoce los corazones, hermano. Entonces le habla a Abraham, le dice, Abraham, sal de tu tierra, sal de tus padres, sal de tu parentela. ¿A dónde, Señor? Tú sale. Y sin saber a dónde iba, y comienza a agarrar camino, sin saber a dónde iba. Imagínate la pobre Sara, que vamos a tocar el tema de Sara. Imagínate la pobre Sara. Sara, ¿qué pasó, Abraham? Prepárate. ¿Por qué? Ya nos vamos. ¿A dónde? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué te está pasando, Abraham? ¿Estás bien? ¿Estás quedando mal? ¿O qué te está pasando? Mas sin embargo, pero vemos en Sara una mujer sumisa y obediente a su marido, ¿verdad? Eso lo vemos en Sara. Y la Biblia lo presenta en Pedro, la pone como ejemplo, como Sara, como llamaba a Abraham mi Señor. Entonces una mujer pues que también tenía su relación con Dios. Y por lo tanto, seguro estamos que Dios le puso paz en el corazón de ella y dijo, vámonos. Sí, porque si no se hubiera forzado y a lo mejor no se hubiera cumplido el propósito de Dios en la vida de Abraham. Sin embargo, dice Abraham al día siguiente, vámonos. ¿Hacia dónde vamos? No sé. Salió sin saber a dónde iba, hermano. Esto es el testimonio de él. Imagínate a Abraham platicándonos su testimonio aquí arriba, ¿no? De este altar. Y hermanos, fíjense que el Señor me habló en la noche, se me apareció y me habló, dijo, mañana quiero que te pares, te vas a ir de tu tierra, te vas a ir de tus padres y te vas a ir de tu parentela. Y yo le pregunté, Señor, ¿y a dónde me voy a ir? No sé, tú camina, yo te voy a mostrar, tú nada más camina, obedece. Y entonces, hermanos, pues yo me salí, comencé a caminar y ahí voy caminando. Hermano, un testimonio que está aquí registrado. Yo te lo estoy tratando nada más de comunicar, pero esto es lo que la Biblia nos deja ver de la vida de este hombre de Dios. Gente que no duda de Dios. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible, hermano, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona la fe. Dios ve que tenemos fe, que a veces aunque tengamos poca fuerza, aunque de repente ya no queremos, porque a todos nos ha llegado a pasar eso, ¿no? Yo no sé si nada más a mí, pero yo creo que a todos llega un momento donde nos queda poca fuerza, pero seguimos guardando la fe y de alguna manera pues ya sabemos hacia dónde le jalamos. Para apartarnos de Dios está peor. Si con Cristo se vive de repente con problemas, aflicciones, presión, sin Cristo está peor, hermano. Porque al menos con Cristo nos sometemos a Él, buscamos de Él, lloramos con Él, nos entristecemos en sus brazos, le platicamos nuestras situaciones, pero sin Él, ¿a quién? ¿A los demonios que vienen y pobrecito de ti, mira cómo sufres, Dios te ha abandonado? Si verdaderamente Dios estuviera contigo no estarías así, mira los problemotas que tiene, porque eso es lo que hacen los demonios, conmiserar a la gente, hacerla sentir que soy pobre con su bandera de víctima. Eso no es de Dios. Dios agarra y nos dice, levántate. ¿Te acuerdas que Josué perdió una batalla? Está ahí lamentándose, sufriendo, sus vestiduras rotas, echándose ceniza. Jehová le habla y le hace, ¿qué estás haciendo ahí postrado sobre tu rostro? Levántate. Israel ha pecado. Entonces, en otras palabras, ponte a cuentas, ponte a trabajar, deja eso a un lado porque no te va a llevar a ningún lado. Camínale. Y se prepara para la siguiente. Entonces, Abraham, vemos en él que es un principio bueno, hermanos, caminar con Dios. Sigue caminando. Ya el Señor ya nos sacó del mundo, gracias al Señor ya le hicimos caso a ese llamamiento. Ahora Dios quiere un llamamiento a algo
como un camino incierto. ¿Y ahora hacia dónde? ¿Para dónde vamos a ir? Porque va a haber momentos en los cuales te vas a sentir así, hermano. Hay momentos que son tan densas las tinieblas en ocasiones que el diablo presenta que no logramos ver y andamos como sin rumbo, sí, a tientas. ¿Ahora para dónde? Pero eso es la fe. Seguir caminando aunque sea a tientas, sin saber por en medio de dónde vamos. No sabemos qué nos sigue deparando más adelante, pero como seguimos caminando sobre el camino de Dios, sabemos que en ese camino de Dios, hermano, está lleno, sí, de obstáculos, está lleno de momentos difíciles, pero está lleno de la bendición de Dios, hermano. Y no hay ningún otro camino mejor que ese. No hay ningún otro camino mejor que ese, hermano. Estamos en el camino correcto, que eso es lo mejor de todo. Estando en Cristo, no te preocupes. En Cristo no hay crisis, pero sigue caminando. Hay caídas, sí. Todos en algún momento dado hemos metido la pata, hemos tropezado, hemos caído, hemos cometido errores, etcétera, pero tenemos que seguir avanzando. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, porque si nos quedamos estancados, los únicos que perdemos somos nosotros. Pero también vemos algo más en la vida de Abraham. Vengan para acá, vamos al versículo 9. Entonces, por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjate, como extranjero, nosotros aquí, ya el Señor ya nos trajo para acá. La verdad es que estamos volviendo a poblar este parte del país y de los estados que nos quitaron, que Santana en medio de sus cosas se ha dicho que llegó a vender, ¿no? Si sí o no, porque hay otro tipo de historia también que se cuenta que no fue así. Bueno, si sí o no, de todas maneras, esto pertenecía a México. Nosotros estamos en esta tierra, podría ser considerado parte legalmente delante de los ojos de Dios de nosotros, ¿sí? Estamos como extranjeros, muchos de nosotros, los que ya son de aquí, pues ya se sienten parte de aquí, pero un extranjero es alguien que viene de fuera, alguien que no pertenece a esa tierra, y así muchos de nosotros estamos aquí. Abraham llega a la tierra prometida, esa es la tierra que Dios le había dicho que se le iba a dar. Llega en ese lugar, ya está en esa tierra y está viviendo como extranjero por fe. Por fe dice que vivió como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y la manera en cómo él vivía, fíjate, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Morando en tiendas, ni siquiera llegó y se levantó por ahí, te decía hace rato, una ciudad amurallada. Acuérdate que Abraham era riquísimo. Fíjate su estilo de vida. Abraham, hermano, no era una persona apegada a las cosas materiales, a pesar de que tenía muchísimo. Y eso lo vemos en varias ocasiones en la palabra. Por ejemplo, que esto es parte de la fe de Abraham, que nos deja ver la manera en cómo él vivía en relación a las cosas materiales, en relación a las cosas materiales. Ahí las tenía, él podía hacer uso de ellas como él quisiera, era parte de él. En alguna ocasión dice la Biblia que, porque cuando sale de ese lugar, vamos a Génesis capítulo 12, se lleva consigo a su sobrino Lot. ¿Sí han leído la historia, verdad? Se lleva consigo a su sobrino Lot, se lo lleva y llega un momento donde comienzan a crecer los ganados de los dos. Y versículo, vamos a ver, capítulo 13. Ok, versículo 5. Fíjense esto, hermano. Aquí vamos a ver parte del por qué es que Abraham vivía como vivía. Ahora esto tiene mucho que ver el desapego a las cosas. ¿Son malas las cosas, hermano? No, no son malas. No son malas, pero si no tenemos cuidado pueden dañar nuestra relación con Dios. Las cosas las tenemos que ver como son, nada más cosas materiales que con el tiempo se van a ir deteriorando, va a pasar el tiempo, se van a corromper y ya en unos cuantos años ya no van a tener la misma función que hoy. Entonces veámosla como tal. ¿Sí? Nuestro Dios no es así, nuestro Dios no pasa de moda. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que aprender a poner nuestros ojos, nuestra fe en Él, porque Él no cambia, Él no se muda, Él no sufre deterioro, ¿sí? Y todo lo demás sí.
Él es la única verdad, Él es el único en el cual tú y yo podemos poner nuestra esperanza, y Él no se devalúa, Él no pierde fuerza, Él no pierde poder, en Él estamos prácticamente completos. Las cosas externas, hermano, las tenemos que ver como tal, para lo que sirve nada más, para hacernos más fácil la vida, pero no pongamos nuestros afectos en ello. Fíjate, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia allá, hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Entonces, fíjate nada más la actitud de Abraham hacia las cosas. Él era el patriarca, él era el líder. Él hubiera dicho a su sobrino: mira, sobrino, vete para allá, ¿sí? Y hubiera podido sacar ventaja de su elección y de su autoridad. Mas sin embargo vemos el desapego, que es parte de lo que nos deja ver la manera en cómo él vivía, pudiendo vivir de mejor forma. Entonces la fe de Abraham, hermano, también nos deja ver cómo su confianza no estaba puesta hasta cierto punto en las cosas materiales, hermano. Es una fe que nos deja ver que no hay un apego, ¿sí?, para seguir acumulando o ensanchándose más materialmente hablando, ¿sí?, sino poner sus ojos en Dios, puesto los ojos en Jesucristo. Entonces, otra cosa que también vemos de parte de Abraham, que es lo que más resalta dentro de las diferentes manifestaciones de su fe, hermanos, es una fe para no negarle a Dios ni aún lo que más ama. Llega un momento en el capítulo, vamos para acá, Hebreos, capítulo 11, vamos para Hebreos, por favor, hermanos. Capítulo 11 y versículo 11. 10. Dice: porque esperaba la ciudad que tiene cuyos fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos esperaban una ciudad celestial. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en tierra. Porque los que esto buscan claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, aquí vemos, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a levantar. Llega el momento, hermano, donde Dios le habla a Abraham. Esta fue una de las pruebas mayores que tienen incluso un cumplimiento en la promesa de Dios de lo que iba a hacer al derramar la bendición sobre Abraham, Dios. Y le dice: quiero que me ofrezcas a tu hijo unigénito. Vamos para Génesis, por favor, hermanos.
Abraham duró casi 24 años para que Dios llevara a cabo el cumplimiento de esa promesa, hermanos. Si han leído la historia de Abraham, ¿no? Casi se aventó, déjame ver, casi se aventó 24 años para que llegara el momento donde esa promesa que Dios le había dado se cumpliera. Y una vez que se cumple, le dice Dios, después de que ya el muchacho está un poco grande, estoy buscando este pasaje, capítulo 22, una vez que se cumple, le pide que se le ofrezca, vamos a ver, sí, capítulo 22, versículo 1. Fíjate esto, hermano. Y esto es una fe que realmente muestra cómo Dios quiere, hermano, que no haya nada que amemos más que Él dentro de nuestro corazón. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La primera vez, hermano, vemos cómo Dios le habla, salte de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tus padres. Esto es otro llamamiento, hermano, que de verdad, para que alguien lo pueda obedecer, como en el caso de lo que vemos aquí de Abraham, es un llamamiento muy fuerte, porque está pidiendo Dios lo que más en ese momento él amaba. Su hijo que tanto estuvo esperando durante tantos años que se cumpliera la promesa, llega su hijo y le dice, ahora quiero que me lo entregas. Toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Morad y ofrécemelo ahí en sacrificio. Sacrificios, hermano, implicaba que lo iba a abrir, que lo iba a destazar y que se lo iba a entregar a Dios. Esa era la manera de cómo ellos entendían el sacrificio. Lo que Dios le estaba pidiendo realmente es que le entregara la vida de su hijo, lo que más amaba. Y esto nos deja ver una fe que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Y puede llegar un momento, claro, no como esto. Este es un caso único. ¿Por qué? Porque si tú y yo lo tratamos de sacar y copiar como Dios se lo mostró a Abraham, esto fue un caso único para el cumplimiento de una promesa. Pero esto es un caso extremo de la manera en cómo Dios sí es capaz de llegarnos a pedir cosas de lo que más están entronados en nuestro corazón, hermano. Y eso tú y yo tenemos que cuidar de que nada ni nadie ocupe el lugar de nuestro corazón que solamente, única y exclusivamente puede ocupar Dios. Y entonces Dios le va a dar una enseñanza aquí a Abraham, quiere probarlo, quiere ver, a ver cómo va a reaccionar, a ver qué es lo que va a hacer. Dice, toma tu hijo, tu único hijo a quien amas, vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí vemos que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asna, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces ahí va Abraham. Tú sabes la revolución que lleva por dentro emocionalmente hablando, sus pensamientos, ¿sí? Luchando, porque te vuelvo a repetir, él era hombre igual que nosotros, no era diferente. ¿Sí? Esa petición que Dios le estaba haciendo era una petición muy fuerte. Aquí Dios le está hablando y está él empezando a caminar en esa fe sin saber lo que iba a acontecer, aunque él tenía en su corazón que Dios era capaz y poderoso de levantar a su hijo de entre los muertos. El versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, y aquí vemos parte de la fe de Abraham, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto muestra una actitud de fe. Él, hermano, Dios le está pidiendo el holocausto a su hijo. Es lógico que si él ofrecía el holocausto y Dios no le hubiera detenido la mano, su hijo hubiera quedado ahí despedazado. Mas sin embargo, él tenía en su corazón que él iba a ir a adorar y que iba a volver nuevamente. Versículo 6, tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre su hijo Isaac, sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham,
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El muchacho cargando la leña, llevando todo. En ese muchacho, hermano, podemos ver a Jesucristo, como el Padre mismo cargó en él el pecado de todos nosotros y cómo lo llevó prácticamente como cordero al matadero, a ofrecerlo en un holocausto. Abraham está viviendo aquí parte de lo mucho que nuestro Padre Celestial vivió al ver cómo su hijo iba directamente a un sacrificio. Sí, porque igual el Padre dice que su hijo unigénito. Entonces Abraham aquí nos deja ver, hermano, una fe que entrega todo, que no hay reserva para Dios, lo que más ama, pero él tenía confianza de que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Cuando Dios nos pide algo, hermano, no es para hacernos la vida difícil, es porque Él quiere hacer cosas mejores en nuestra vida. No es porque Él quiera vernos sufrir tampoco, sino es porque Él nos está preparando para podernos llevar cada día de gloria en gloria y podernos bendecir más en nuestras vidas, hermano. Entonces, cuando tú y yo respondemos ese llamado y le hacemos caso a Dios, hermano, Dios nos va a bendecir cada día más. En el versículo capítulo 11, vamos para acá y casi vamos terminando. Versículo 19, 11, 19. La fe de Abraham, entonces, hermano, es una fe que abarca 4 cosas. Una fe incondicional en obediencia, ¿sí? Una fe capaz de hacer cualquier tipo de sacrificio. Una fe ciega, confiando plenamente en Dios, ¿sí? Y ahorita vamos a terminar con esa fe que Dios quiere ver en nosotros para poder seguir desarrollando nuestra vida espiritual, que es una fe que guarda la esperanza. Dice entonces, hablando del sacrificio de Isaac, 18 y 19, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Cuando tú y yo soltamos todas esas cosas que hay en nuestro corazón y Dios nos las ha pedido, hermano, y por amor a Dios las soltamos, pero de verdad las soltamos, las soltamos, entonces Dios en su poder va a cambiar esas circunstancias para librar nuestro corazón de que nada reine en nuestro corazón en cuanto a su amor. El amor que nosotros tenemos viene de Dios, y Dios quiere que nosotros lo estemos dando a Él continuamente. La Biblia dice que ese es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. El único que debe de estar mayormente entronado en el corazón del cristiano, hermano, es Dios. Y en este caso vemos algo que va hasta los extremos: su hijo, pero no nada más su hijo, también le pidió posesiones. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia, ahora entrégame a tu hijo. Todo esto, hermano, es porque Dios estaba trabajando en el corazón de Abraham de tal manera que él quería ser el único que estuviera entronado en su corazón. Esa es de la manera en cómo Dios quiere ver en nosotros. Por último, en el capítulo 4 del libro de Romanos nos deja ver cómo es necesario, hermano, que nosotros nos esforcemos día con día para que nuestra fe no se debilite. El cuerpo de Abraham, cuando Dios le dijo que ya había llegado la promesa, prácticamente estaba muerto, ya como muerto. Ya estaba muy viejito, 99 años tenía Abraham cuando Dios le dijo que ya iba a tener a su hijo. Sara tenía 90 años. Sara ya no podía tener hijos. Dice la Biblia que ya se le había pasado el gusto de la mujer, ya no podía tener hijos. Abraham, 99 años, Dios viene, manda a su ángel, le dice: el año que viene, por este tiempo, Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Ahora, él tenía que haber confiado y tenía que seguir creyendo, pero en ese proceso de 24 años, él tuvo batallas como tú y yo en algún momento dado tenemos batallas. En el capítulo 4 del libro de Romanos, versículo... déjame ver, versículo 17. ¿Ya están? Como está escrito, y esto fue lo que le dijo Abraham a Dios a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó
en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya, dice, como muerto. ¿Sí te das cuenta? Siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Sabes, hermano? Abraham, en relación a varias cosas que él llegó a vivir, tenía todo en contra. En la promesa más grande que él estuvo esperando durante 24 años estaba todo en contra. Pero Dios es especialista en muchas ocasiones probar nuestra fe para ver cómo vamos a responder, a ver cómo vamos a actuar en medio de los momentos que viene la prueba de nuestra fe. El apóstol Pedro decía que para que cuando vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin verle, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si es necesario, hermano, Dios va a seguir probando nuestra fe. Y ahí es donde Él, en cada una de esas, yo creo que es parte de lo que hemos venido aprendiendo a través de los tiempos. Cuando estudiamos acerca de los desiertos, se han de acordar que en cada uno de los desiertos donde Dios permitió que el pueblo de Israel pasara, siempre había algo nuevo que Él les quería enseñar. Para que cada día vayamos creciendo en fe, hermano, tenemos que seguir aprendiendo a pasar por el medio de las adversidades que vienen a nuestra vida. La fe de Abraham entonces nos deja ver una fe, hermano, perseverante, una fe diligente, una fe sacrificial, una fe, hermano, que no está puesta en las cosas terrenales. Ellos esperaban una ciudad, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su enfoque de ellos no era la cuestión terrenal, aunque Dios de todas maneras le placía darles muchísimo material. Riquísimo era Abraham. Sin embargo, su forma de estilo de vida, que no tiene nada de malo tener cosas porque lo vemos en él, pero su estilo de vida de él era vivir en casas de acampar. No había un apego hacia las cosas materiales y aún así Dios lo seguía bendiciendo. La fe de Abraham, hermano, es una fe diligente, perseverante, que guarda la esperanza día con día. Eso es lo que vemos y aprendemos de parte de Abraham. Hombres como tú y como yo, no hay diferencia. Ellos también llegaron a cometer unas cuantas malas decisiones, errores que vemos a través de la palabra, pero eso no cambió. Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de ellos, hermano. Entonces tú y yo, como hijos de Dios, caminemos día con día, esforzándonos para que Dios siga bendiciendo nuestras vidas y nos lleve a alcanzar sus promesas a través de la obediencia por medio de la fe que tenemos en Él. Amén. No estamos solos, el Señor está con nosotros, hermano. Pónganse de pie, por favor.